Retomamos con Iván Sasovsky, que es tributarista, estamos con Noelia y con Clara para hablar del tema ganancias. Decíamos, tomando una referencia, ¿no?, de José Luis Machinea, el autor de la tablita famosa de Machinea, que deberían pagar ganancias a aquellas personas que tienen un sueldo superior a los 175.000 pesos. Estamos muy lejos de eso, Iván, ¿no? Sí, estamos muy lejos de eso. Recordemos que Machinea justamente fue el último que modificó y actualizó la tabla del artículo 90. Esa tabla es la que hoy está en discusión. ¿Por qué está en discusión? Porque hoy por hoy cualquiera que supere el mínimo no imponible tributa directamente el 35% de lo que cobra. A partir de las reformas, tanto la del gobierno como la de la oposición, esto se va a actualizar a montos para que las personas que ingresen a tributar el impuesto lo hagan con una alícuota menor. Se está hablando del 5%. Estamos hablando de algo que se está negociando en este momento. Todavía no están definidas determinadas variables. Lo que tenemos son datos que fueron trascendiendo, pero hasta hace 5 minutos todavía no está presentado el proyecto en la Cámara de Diputados. Y recordemos que esto tiene efecto a partir del año 2017. Por lo tanto, esto que se anunció de el aguinaldo es para el año 2016. No tiene que ver con la reforma que se está discutiendo. ¿Y es de aplicación inmediata? Es de aplicación inmediata. De hecho, una de las cuestiones que el gobierno quiso dejar bien en claro es que por más de que no se discuta en las extraordinarias o en las ordinarias que quedan, es decir, ahora sobre tablas como pretende Sergio Massa, a partir del año 2017 esto iba a ser aplicado desde el 1 de enero, es decir, si la ley se aplicaba en marzo, se aprobaba en marzo, iba a tener una aplicación retroactiva. De todas maneras, creo que por cómo se están dando los acontecimientos va a haber algún tipo de discusión, aunque está un poco complicado porque la oposición no llega a juntar la cantidad de diputados para tener el quórum suficiente para poder aprobar la propuesta de Massa. Claro. ¿Se puede llegar a un punto medio? Porque, sí, digamos, claro, las que dos se va a son llegar. superadoras, pero una es muy elevada y la otra nos da, nos parece muy escasa, teniendo en cuenta que ante cualquier aumento o cualquier hora extra nos pasamos de ese tope nuevamente, claro, y queda todo nuevamente... Es que vamos a tener... en la nada. Vamos a llegar a un punto medio y tenemos que tener en cuenta esto, que es el tema de la tabla. El hecho de tributar el 5% y no el 35%, por más de que el mínimo no imponible no aumente un 40% como se estima que fue la inflación de este año o lo que fuera, ya es una baja muy significativa. Y el análisis ahora es en cuánto cuesta esta reforma. Según los expertos de Sergio Massa, ellos buscan que lo que se deja de recaudar del impuesto sobre los empleados en relación de dependencia se recaude por otras formas, como puede ser el juego, los contratos a futuro, aunque hay algún par de precisiones que no están del todo claras. Pero el ahorro o lo que se deja de recaudar en sí bajo el proyecto de Sergio Massa son 47.000 millones de pesos, mientras que lo que venía barajando el gobierno es alrededor de 20.000, prácticamente más que lo duplica, aunque la gente del Frente Renovador lo que dice es que esto se compensaría con esta nueva recaudación. Lo que pasa es que hay que ser sinceros, la presión tributaria en la Argentina no soporta más aumentos. Sí, no soporta, pero algunos sectores la están llevando regalada. Por eso lo digo, no soporta más aumentos. No soportamos los que pagamos un montón. Bueno, ahí es a donde voy. No soporta más aumentos si uno quiere que las empresas inviertan. Acá no se pueden hacer parches. Nosotros los tributaristas estamos reclamando hace décadas reformas que sean totalmente integrales y que no sean parches, porque si no, dentro de 5 meses vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Iván, justamente hablando del tema de las escalas, otra cuestión que trascendió es que la escala más alta quedaría ubicada, al menos en el proyecto oficial, en torno del 40%, y hay quienes dicen que esto roza lo confiscatorio. Bueno, en realidad no hay una definición de confiscatoriedad para el impuesto a las ganancias en sí, porque la definición que hay es el 33% sobre los ingresos brutos. Como esto no es sobre el ingreso bruto, sino que tenemos gastos, es sobre la ganancia. En principio hay países que tienen este nivel de tasas, pero normalmente ¿qué es lo que pasa? Tienden a bajar las tasas de las empresas
para subir las de las personas físicas. Entonces, hay que bajar en principio el 35% para que se pueda aplicar una tasa de estas características y de alguna forma llegar a una complementariedad entre ambos impuestos. Hoy por hoy yo creo que en la última información que tengo, el gobierno está poniendo algún tipo de límite, no quiere ir tan a ese extremo por la situación en la que están los sindicatos y por las paritarias que se vienen a partir del 2016. Claro. A ver, Clara. No, yo pensaba, cuando Iván hablaba, escuchaba atentamente, el tema de que las tablas no se modifican desde el año 2000. ¿Cuál es la urgencia de la modificación justamente del impuesto a las ganancias? Tiene que ver con que cuando uno ve el bolsillo se da cuenta, para los trabajadores en cuentapropistas o en relación de dependencia y por otro lado los jubilados, que el cierre de paritaria, los aumentos por cierre de paritaria, los aumentos por ley de movilidad se diluyen en el pago de ganancia. Entonces cada vez más gente la que entra a tributar que la que sale. ¿Es así, Iván? Es así, y esto tiene que ver con que estamos hablando de variables que se mantienen fijas cuando la inflación es cada vez más creciente. Entonces, por eso digo, para que esto tenga alguna solución tenemos que atar tanto el mínimo no imponible como la tabla del artículo 90 que me define las alícuotas que paga cada tramo, tienen que estar atadas a una variable, justamente algo que varíe en función a la inflación y que se pueda ir ajustando. Esto durante años no fue visto porque justamente, como adelantaba hoy al inicio de la charla, este es un impuesto coparticipable. Entonces hay que ponerse de acuerdo con todos los gobernadores. En el Senado estas leyes tienden a tener mucha resistencia porque los que están resignando de alguna forma son los representantes de cada una de esas son los representantes de cada una de esas provincias y son los gobernadores. Entonces es un tema complejo, pero a su vez que necesita una solución inmediata. No hay que caer en situaciones electoralistas ni populistas respecto a qué queda mejor respecto a este impuesto. Es un impuesto que tiene que gravar específicamente a los que más tienen y tiene que gravar a los que manifiesten capacidad de riqueza. Iván, pero sin considerar rico una persona que gana 30.000 pesos. Porque estamos hablando todos los meses, conocemos la cifra. ¿Cuánto se necesita para no ser pobre? 14.000, 15.000, 17.000, 20.000. Entonces estamos hablando de que una persona con poco más de ese dinero ya paga ganancia, así sean 1.000 pesos. Es otra burla. Hoy hablamos de burlas de los jubilados. Bueno, esto es otra estafa a los trabajadores. Eduardo, además tenemos sectores en la Argentina que están exentos del pago de ganancias. A mí me gustaría saber, el gobierno nacional iba a impulsar un proyecto de ley para que los jueces comenzaran a tributar ganancias en la Argentina. ¿Cómo es en otros países del mundo, por lo menos en otros países de la región? ¿Los jueces tributan o no? Sí, tributan. En la Argentina, de hecho, esto es una interpretación de la ley que se hizo, y hasta hay que dejar en claro, hay diputados, los diputados, el Poder Legislativo solo tributa por la parte del sueldo. Todas las demás compensaciones que tiene el Poder Legislativo se consideran exentos, con lo cual es una locura que esto siga siendo de esta manera. Los organismos colegiados, tanto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, elevamos propuestas todo el tiempo para que esto se modifique. La ley de blanqueo o del sinceramiento fiscal obliga a que se haga una reforma fiscal integral al Poder Ejecutivo, y claramente estas cuestiones se ponen sobre la mesa para que estos altos ingresos tributen, justamente para que quienes no manifiestan capacidad de pago dejen de hacerlo, como son el caso de los jubilados o de empleados que apenas superan el sueldo para no ser pobres. Totalmente. Quería preguntarles, ¿el proyecto del gobierno contempla poder deducir el alquiler o algún porcentaje del alquiler? Mientras que el Frente Renovador ayer también introdujo esta novedad en su propuesta. Digo, teniendo en cuenta si ganamos más de 3.000 pesos o de 30.000 pesos, una familia tiene que pagar ganancias o no y demás, y que mucha gente alquila y gran parte de este sueldo se va en un alquiler. Bueno, respecto a ese tema en particular, si nosotros agarramos la ley del impuesto a las ganancias, está lleno, absolutamente lleno de presunciones o de situaciones que no permiten la deducción de determinados gastos. Realmente, para poder llegar a ese nivel de discusión, no creo que sea
hoy que está resuelto la esa escala situación. y Eso creo que va a entrar en esta reforma integral que propone la propia ley de sinceramiento fiscal. Bien. Creo que ahora lo que se está discutiendo es cómo vamos a llegar a las paritarias en relación al impuesto a las ganancias, porque claramente tenemos que tener las reglas claras antes de sentarnos a negociar. Se quieren anticipar la negociación de paritarias, pero si no sabemos cuánto va a ser el impuesto que se va a tener que pagar, eso va a ser imposible. Entonces creo que esa discusión va a llegar en otro momento, espero que no sea en mucho tiempo, ¿no? Iván, muy claro como siempre. Gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por la invitación.